Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer nuevamente el texto que leímos al inicio del servicio. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 10. Primera de Pedro 2, del verso 1 al 10. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, para que en otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es fiel, porque es verdadera, porque nos anima, porque nos alienta, porque nos hace conocerte a ti, porque hace que nos enfrentemos, Señor, a diferentes realidades y pensemos, Señor, en hombres y mujeres que vivieron hace tanto tiempo atrás, pero que esa palabra es vigente, porque el testimonio que ellos han dejado nos sirve aún en este tiempo, tan diferente a lo que está escrito en tu palabra. Señor, guarda nuestras vidas, haz que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, haciéndonos reflexionar en torno a tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas y cambie, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Quita todo argumento, toda altivez de espíritu, toda cosa, todo pensamiento que se quiera interponer entre Cristo. Señor, los echamos en el nombre de Jesús y pedimos que tu palabra sea la que nos edifique y la que nos ayude, Señor, en este tiempo. Guarda nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Javier decía que yo había escrito un artículo, es por la misericordia de Dios nomás, porque en realidad eso es como bastante vergonzoso que uno le estén anunciando así como en una revista, como que uno encuentra como muy pudoroso, pero el Señor permite que se pueda reflexionar y que podamos ser de bendición en el trabajo que estemos. Así que si usted también quiere escribir, hay en esa revista hay posibilidad, uno puede mandar los artículos y hay un cuerpo editor, se podría decir, que nos ayuda y que ahí está
viendo que uno no vaya a escribir alguna herejía. Pero ahí están, así que uno puede pasar por esas censuras y llegar a publicarse. El domingo pasado estuvimos, y hace varios domingos estamos reflexionando y entendiendo un poco qué es la santidad y por qué es tan importante la santidad y qué significa ser santo. Todas esas cosas nos desafían en nuestra vida como cristianos. El domingo pasado nos dejaron nuevamente un desafío, que era vivir en santidad en medio de nuestra sociedad. El ser santo no quiere decir que por ser santo yo me voy a aislar y voy a vivir en un cerro por allá, por la dehesa, pero bien lejos, por allá lejos así, porque yo soy santo, no me puedo contaminar con nadie. Sino que el domingo pasado nos desafiaron a que la santidad la tenemos que vivir dentro de un mundo tal vez hostil, un mundo oscuro, un mundo lleno del mal, pero ahí tenemos que ser santos. Este día vamos a ver una cosa también un poco parecida. Pedro está hablando acerca, escribe una carta en un contexto que es no muy parecido al de nosotros, pero Pedro está hablando a un grupo de cristianos que está siendo perseguido por la sociedad. La sociedad había aislado a estos cristianos porque eran cristianos. Y Pedro, en el capítulo 1, llama a estos cristianos a vivir en esperanza. Los llama a que en los tiempos de angustia, a los tiempos de sufrimiento, a los tiempos de persecución, en los tiempos en que no está bien y está difícil ser cristiano, Pedro les anima diciendo: ánimo, recuerden no perder la alegría, el gozo de la salvación, la gratitud y la esperanza que está en Cristo. Anímense. Y también les invita en el capítulo 1 a una vida santa, y les dice en ciertas formas cómo tiene que ser su comportamiento como cristianos, y los invita a eso, los anima, los exhorta, les enseña. Y en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en los primeros versículos, los primeros 3 versículos, Pedro les advierte algo y les dice que no se pueden quedar en la etapa de un bebé. Es extraño porque uno dice, pero ¿cómo si son adultos? Pero en la vida cristiana uno puede quedarse como un bebé. Y la advertencia de Pedro en este caso es: ustedes tienen que desechar toda la malicia, todo el engaño, todas las cosas que son malas y feas, pero como niños o como bebés no se pueden quedar para siempre, sino que tienen que crecer en la fe, tienen que ir madurando en la fe, tienen que ir avanzando en la fe. Y eso es lo que nos lleva a la santidad. La santidad cada día nos va mostrando en este proceso de santidad que todos los cristianos estamos caminando y avanzando, nos lleva a una madurez, a un crecimiento en la fe. No podemos quedarnos como niños, como bebés. Y Pedro les explica, aparte de esta advertencia, les explica su nueva identidad como cristianos. Como pueblo escogido, les va explicando su identidad y su función. Lo primero que dice, después de en el versículo 4, les dice que se pueden acercar a la piedra viva, reflejando, y habla Pedro en muchos símbolos, y este es el primer símbolo que ocupa, que es la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Bueno, la piedra viva es Jesucristo. La piedra viva, dice ahí, que fue escogida y preciosa por Dios, fue seleccionada por Dios para ser preciosa y admirable. Pero a esta piedra viva que es Cristo, Pedro les dice que se pueden acercar
en un sentido físico y también en un contexto de culto, en un contexto de liturgia, se podría decir. ¿Y por qué es importante esto? La comunidad que está escuchando esta carta de Pedro es una comunidad que estaba y que se relacionaba mucho con el pueblo de Israel. Y les habla mucho en símbolos judíos, israelitas, que era su contexto. Los que se podían acercar a Dios en el pueblo de Israel, ¿quiénes eran? El Antiguo Testamento nos dice que solamente los sacerdotes tenían ese privilegio de acercarse a Dios de una forma litúrgica, en una forma de entregar sacrificios, pero eran los sacerdotes los que eran los intermediarios entre Dios. Los sacerdotes eran los que oraban por el pueblo, los sacerdotes eran los que estaban acercándose a Dios constantemente. Ellos tenían la exclusividad, se podría decir, y el privilegio de acercarse a Dios. Pero Pedro en el Nuevo Testamento les está diciendo a esta comunidad que ellos se pueden acercar a esta piedra viva que es Cristo, que es Dios. Se pueden acercar de una forma física y también en una forma de liturgia, como iglesia, en sus servicios. Pedro les está diciendo también en estos versículos que son un sacerdocio santo. Esta iglesia, esta comunidad de cristianos, estaba siendo llamado a acercarse a Cristo como los sacerdotes lo hacían en el Antiguo Testamento, pero ahora ellos se pueden acercar como sacerdotes. Esta piedra viva que había sido escogida y seleccionada como la de la mejor calidad, fue escogida por Dios como un rey, como un soberano, y esta piedra viva estaba abierta y con un acceso directo a todos. No había nada que les impidiera acercarse a Dios. A partir del versículo 5, Pedro cambia tal vez el personaje, pero el símbolo sigue siendo el mismo. En los primeros veíamos que se acercaba y decía, esta es la piedra viva que es Cristo. Y ahora en el versículo 5 les dice, ustedes son las piedras vivas. Pedro entonces comienza a hablar nuevamente de identidad a esta comunidad. Comienza a identificar a los cristianos como piedras vivas. ¿Por qué? Porque Dios estaba construyendo en los cristianos un nuevo templo. Estas piedras vivas que son estos cristianos en esta comunidad estaban formando un edificio, pero no construido por seres humanos, sino que era un edificio construido por Dios mismo. Dios, y por la relación que ellos tenían con Jesucristo, se transformaban en piedras vivas, en un edificio que se unía y formaba el templo de Dios. Hay una nueva construcción que se ve en este versículo, en estos versículos. Y les decía, esta era una casa espiritual que estaba siendo construida por Dios. Los cristianos entonces no solamente eran templo de Dios, sino que también eran un sacerdocio santo. Recordemos que los sacerdotes solamente eran de una tribu en específico y pertenecían a un linaje determinado. Eran del linaje de Aarón y de esta tribu de Leví, que solamente ellos podían tener el acceso. Pero fíjense lo que hace Pedro en esta carta. Los coloca a todos en un mismo nivel de descendiente, un mismo nivel de linaje, una misma tribu. Todos son sacerdotes, pero sacerdotes de un rey. Pedro les está diciendo a los cristianos que los sacerdotes están dedicados a servir a Dios, pero no son sacerdotes individuales, sino que es un solo sacerdocio,
no quiere decir que nosotros seamos templo, yo soy templo de Dios, porque soy piedra viva, y yo soy solamente templo, sino que también viene a ser algo en la unidad. Yo no soy templo porque soy una persona individual, sino porque pertenezco a una comunidad de fe, a la iglesia. Ahí soy templo de Dios. Y yo soy sacerdocio santo porque pertenezco a esta iglesia también. No soy individual. Y muchos pensamos que yo soy sacerdocio, entonces yo soy el intermediario y el intercesor. Pero el sacerdocio que se refiere aquí en Pedro es cuando están unidos como comunidad de fe. La importancia de la unidad en la identidad de la iglesia es fundamental. Son templo y son sacerdocios solamente cuando están en comunidad. Y ahí es donde ellos, los cristianos, ofrecen sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios? La adoración y el servicio a los demás. Todo eso por Jesucristo, por medio de Jesucristo. La relación con Jesucristo en esta comunidad de fe es muy importante. ¿Y por qué les hablo de esto? Esta comunidad en este tiempo estaba siendo perseguido y se acuerdan que yo les dije que habían sido aislados. No tenían derechos a muchas cosas, se habían quitado muchas de sus obligaciones como ciudadanos, se les había impedido porque habían hecho una declaración de fe y habían dicho yo soy de Cristo. Y por ser cristianos, la sociedad de ese tiempo, el Imperio Romano, les negaba muchas de las cosas y no los incorporaba dentro de la sociedad. Fíjense que en el tercer punto, lo tercero que hace Pedro en esta carta es que a la iglesia, a los cristianos, les entrega títulos o nombres que solamente a Israel se les mencionaba con eso, a la nación de Israel. Y Pedro nuevamente les habla de la identidad que tienen como cristianos. Los cristianos no eran desechados por Dios, sino que la sociedad los estaba desechando a ellos. Este nuevo pueblo o esta nueva nación pertenecía a un linaje escogido, a una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y estos eran los títulos que le daba a Israel, y los conocemos como en Israel. Si leemos el Éxodo, vemos que al pueblo de Israel iba obteniendo estos nombres en medio del Éxodo, en medio de la peregrinación del desierto. Ahí esos nombres eran identificados a la nación de Israel. ¿Qué tiene que ver esta comunidad? Esta comunidad no había salido a ningún lado, no había peregrinado por el desierto, no tenía nada que ver con Israel. Y Pedro les dice que sí, esta comunidad sí había sido redimida y sí había tenido un proceso de salvación, se podría decir, y sí esta comunidad estaba en esclavitud y servía al pecado, pero esta comunidad de fe había desechado el pecado y su peregrinar con el pecado, su vida con el pecado, y se había apartado para vivir como Dios le había pedido. Entonces ya no servían al pecado, sino que estaban sirviendo a otro Dios, a Jesús. Por lo tanto, esta comunidad o nueva comunidad del Éxodo tenía una nueva identidad. Esta comunidad de cristianos de Pedro estaba sintiéndose como extranjeros en su propia nación. Esta comunidad se sentía como expatriados, aunque estaban viviendo dentro de una nación que ellos conocían muy bien.
Los comentaristas bíblicos dicen que en la antigüedad la base esencial de la comunidad era la religión. Por eso los que no participaban del culto local perdían todos los lazos sociales que los unían a todos los de la sociedad. Por eso las palabras de Pedro a los cristianos es: ustedes sí tienen identidad en Cristo, ustedes sí pertenecen a un grupo determinado, ustedes sí son nación santa. Incluso a los cristianos de la época se les llamaba ateos, porque no tenían un culto, un edificio, un templo edificado a Dios. Y como no tenían imágenes, la sociedad de ese tiempo les decía que eran ateos, porque no tenían una figura, un templo donde los cristianos iban, sino que como los cristianos eran templo de Dios y no tenían una imagen de Dios, eran considerados diferentes. Entonces Pedro en este tiempo ya a esta comunidad les dice: ustedes son linaje escogido. Y la palabra linaje quiere decir que son un conjunto de personas que descienden de un antepasado en común. Y Pedro entonces identifica a los cristianos con Israel como los herederos también de todo, porque para Pedro solamente existe un pueblo, que es el pueblo de Dios. No lo separa por naciones. Son un real sacerdocio. Y este título también habla acerca de la identidad que tienen como comunidad, porque es un pueblo distinto a la sociedad donde están viviendo. Porque pertenecen y sirven a un rey que es totalmente diferente al que estaba en ese tiempo gobernando. Este era un rey que era Dios. Son una nación santa, y la palabra nación en muchos términos se utilizaba dentro de los judíos y de los cristianos para referirse a los gentiles, los que eran extraños. También esta palabra se utilizaba para referirse al pueblo de Israel. Y Pedro llama nación santa a los cristianos porque se estaba refiriendo a este nombre, a esta comunidad de fe, a esta iglesia. Y esto quiere decir que esta nueva nación era totalmente diferente en su forma de vivir. Era santa, era separada. Y por último les dice: ustedes sí son pueblo, son un pueblo adquirido, recordando que fue a través de la muerte de Cristo que Dios los hizo propiedad de Él. Pedro entonces les recuerda y les enseña a este grupo de cristianos quiénes son, sino que también les dice algo importante. Les recuerda la necesidad y la responsabilidad que tienen. Todos los escogidos tienen una misión y deben cumplirla, aunque estén siendo perseguidos. Tienen la obligación de anunciar las grandes obras de Dios entre los gentiles. Esto es, en cierta forma, lo que está hablando Pedro. Les está diciendo: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Y ustedes son pueblos, son nación, son real sacerdocio, son linaje escogido para anunciar algo que ha hecho Dios con ustedes. Ha transformado sus vidas para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Esto es lo que dice Pedro a esta comunidad de fe. Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros como comunidad hoy día, en el siglo XXI? También nos ayuda y nos hace reflexionar en torno a la santidad. Lo primero que nos dice y nos desafía es que una vida santa exige una madurez. Una vida santa
tiene que crecer. No puede quedarse como bebé. Los que hemos sido, los que estamos avanzando en el proceso de salvación, en el proceso de santificación, tenemos que ir avanzando y debemos crecer. No podemos quedarnos como bebés. Debemos tener un alimento sólido. Debemos estudiar y conocer más a Cristo. ¿Qué otro desafío nos deja Pedro? Que tenga una identidad y una función, pero esta identidad y función no es individual, sino que va junto con la vida en comunidad. Si aprendíamos el domingo pasado que la santidad no se puede vivir aislada del mundo, la santidad tampoco se puede vivir aislada de la comunidad de fe. Debo estar dentro de la comunidad de fe también en santidad. No me puedo aislar, no me puedo apartar. Las islas no funcionan dentro de la comunidad de cristianos y en la santidad es necesario la unidad. Hoy día, tal vez en nuestra sociedad y en nuestra cultura, no somos perseguidos con cárcel si venimos a la iglesia, o nadie arriesga su vida como en otros países en que venir al culto y congregarse arriesga su vida. Pero sí, la persecución que tenemos nosotros en nuestra sociedad es el aislamiento, el individualismo, y es una persecución que es psicológica, pero que está presente en nuestras vidas como comunidad, como iglesia. Y a esa persecución nosotros como cristianos debemos oponernos. No puede ser que yo y mi santidad sea importante y no me preocupe y no esté presente y no me relacione con los demás. No me interesa. Yo vengo al culto, canto al Señor, yo canto, yo ofrendo, yo diezmo. Pero solamente en eso está mi yo. Y la vida en comunidad. Pedro nos recuerda qué importante es la identidad como cristianos. Estos cristianos se necesitaban uno al otro, se animaban los unos a los otros y sabían que en un determinado día de la semana se iban a encontrar con su familia. ¿Nos pasa hoy día eso? ¿O la persecución nos ha enfriado? La santidad y la nación santa que somos me recuerda eso. Debo desechar la persecución que se está realizando hoy en día en nuestra sociedad. Debo luchar contra el aislamiento. Y no el aislamiento físico, no es el aislamiento, que yo vivo muy lejos, entonces por eso no puedo llegar. No es ese, hermano. El aislamiento que nosotros mismos nos ponemos como barreras, nos ponemos como murallas. El que vive aislado es el que evita que los otros intervengan en su vida. Y eso está completamente opuesto a lo que está hablando Pedro en esta carta a estos cristianos. Hoy en día, Pedro nos recuerda nuestra identidad como comunidad. Somos nación santa porque estamos juntos, porque somos iglesia, porque hay una persona que murió por nosotros y nos adquirió como propiedad, pero nos necesitamos los unos a los otros y no podemos vivir aislados dentro de la iglesia.
hay muchas personas que dicen, ya no estoy sola o solo, ahora tengo una familia porque pertenezco a la Alianza de Providencia. Y eso es un desafío, porque en nuestra sociedad individualista es un problema, tal vez, ese pensamiento. Y vivimos en carriles diferentes y no nos comunicamos entre nosotros y nos vamos rápido este día porque ya cumplimos. Pero la comunidad de fe es una familia. La iglesia es donde nosotros podemos, con honestidad y sinceridad, decirle al otro, cuando me pregunta, ¿cómo estás?, poder decirle, ¿sabes que no lo estoy pasando bien? O sabes, en realidad necesito oración. Y es en esta comunidad, con ese lenguaje, que nosotros vamos a saber qué es lo que significa y nos vamos a apoyar los unos a los otros. Pedro nos desafía en este tiempo a vivir como un pueblo escogido, como una nación santa, como un pueblo adquirido no por mis pies o por mi decisión de venir a esta iglesia, sino porque Cristo murió en la cruz. Quiero terminar leyéndoles el versículo 9 en una versión diferente, pero que nos ayuda a entender un poco más. Pero ustedes son miembros de una familia, la de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncia las maravillas que Dios ha hecho. Lo que nos pide Pedro, nos recuerda y nos desafía, es tal vez lo mismo que Dios se dio cuenta en Génesis, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pedro nos está recordando lo mismo con otras palabras. No es bueno que el ser humano esté solo. Por eso es que Jesús murió por nosotros y nos hizo una familia, un pueblo, una nación, donde todos le pertenecemos de la misma forma a Cristo Jesús. El desafío de esta semana es a orar los unos por los otros, a preguntarnos al finalizar el servicio, saber cómo están, por qué no vienes, hace tiempo que no te veía. Son preguntas que las podemos hacer prácticas a la luz de este pasaje de Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque es a través de Jesucristo, a través de nuestra relación con Jesucristo, es que tú haces el milagro de hacernos tu pueblo, de hacernos tu iglesia, de llamarnos los unos a los otros hermanos. Gracias, porque siendo de diferentes realidades, de diferentes descendencias, de diferentes culturas, tú nos unes como un pueblo, una nación, donde también tenemos que ser santos. Señor, permítenos en este tiempo luchar contra esa persecución. Perdónanos si hemos caído y nos hemos aislado de nuestra comunidad. Perdónanos porque nuestro yo y nuestro egoísmo
me ha impedido ver más allá de mi nariz y no he visto la necesidad que tiene mi hermana o mi hermano. Perdónanos. Haznos sensibles, Señor. Señor, ayúdanos con tu amor, porque por nosotros no lo podemos hacer, pero por Cristo y con la ayuda de Cristo y su amor podemos ser una familia como la que tú nos pides que seamos. Guíanos, Señor, en esta semana. Guíanos, Señor. Ayúdanos que en medio, Señor, de nuestra vida estemos orando los unos a los otros. Señor, estemos llamando por teléfono, estemos escribiendo correos. Señor, tenemos tantos medios de comunicación que tú nos has dado. Permite que podamos utilizarnos para saber, para relacionarnos, para comunicarnos como pueblo que somos. Ayúdanos y no nos desampares. Y permite, Señor, que podamos vivir en santidad en medio, Señor, de nuestra comunidad. Señor, gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Señor, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, porque también son parte importante dentro de esta comunidad. No somos solo adultos, Señor, y te lo agradecemos. Bendice a los jóvenes que están, Señor, en ese encuentro. Ayúdalos, susténtalos tú. Bendice a los bebés, bendice a los niños. Guarda sus vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú sigues haciendo con nosotros como familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.